Bueno, qué gusto poder compartir con ustedes esta mañana desde Canadá. Hace poco regresamos de México, en donde, como mencioné, estaba dirigiendo la misión canadiense. Y ha sido un privilegio poder pasar ya a un nuevo papel y dirigiendo la misión ahora en América Latina de parte de Canadá y en especial trabajar al lado de ustedes, la iglesia chilena, en especial en este proyecto de Casa Samuel, pero también en esa visión de enviar misioneros a las diferentes partes del mundo y hacer proyectos a través de empresarios, que es como una moda ahora muy importante para que podamos llegar a los últimos lugares en donde ha habido una resistencia al evangelio. Entonces, para mí es un gozo trabajar al lado de Jorge Barra y de ahí estar en oración y soñando con lo que Dios quiere hacer mediante los empresarios. Ya es el momento de los empresarios y forman una parte clave del equipo misionero hoy en día. Bueno, quiero empezar también introduciendo un poco de mi esposa, se llama Katy, y bueno, nosotros llevamos ya 25 años en las misiones, primero en México, luego 15 años en Cuba, y siempre hemos visto la importancia de la oración. La oración ha sido la base del crecimiento y a veces nos olvidamos de la importancia de enfatizar la oración y hemos visto que cuando se olvida de eso ya la obra mengua, pero cuando uno mantiene la intimidad con el Señor como prioridad, crece y es en donde quiero enfocar hoy después de haber pasado la experiencia en Cuba viendo cómo Dios obró a través de la oración. Y entonces hay algunos libros, bueno, ustedes pueden ver en Amazon, hay uno que se llama en inglés, Seven Rooms of the Lord's Prayer, que ya es conocido, pero en español apenas salió, entonces todavía no, pero si quieren estudiar un poco del mover de oración en Cuba, lo que Dios hizo, unas enseñanzas especiales sobre el modelo de oración que el Señor nos ha dado, se llama La Casa que Dios edificó. Hoy quisiera enfocar un poco en el Evangelio de Juan. Y el Señor cuando respondió a sus discípulos y su pregunta, o vamos a decir, su petición de enseñarles a orar, en los evangelios sinópticos, Él enseñó un modelo único, que es el Padre Nuestro. Y de eso trata también el libro que escribí. Pero hoy vamos a estar viendo la escuela de oración, pero en el Evangelio de San Juan. Y es diferente. Y en especial vamos a estar enfocando en Juan capítulo 15. Pero en Juan el Señor enfoca en una sola cosa, y es preparar a sus discípulos para su salida. Porque pronto iba a ascender, iba a estar al lado de su Padre, y necesitaba tener una iglesia en oración, una iglesia aposento alto. Y por eso su motivo y su meta de preparar a sus discípulos para que fueran una comunidad en oración. Cuando nosotros pensamos un momento, antes de esa preparación que el Señor les dio a ellos, nos es difícil pensar en un momento dado cuando los discípulos estaban orando, en serio. Cuando, por ejemplo, yo veo en Getsemaní, cuando el Señor estaba ahí luchando y había invitado a sus discípulos de también unirse a Él en oración, que aún ahí estaban dormidos. Así que no se encuentran los ejemplos en los evangelios de los discípulos orando intensamente con el Señor. Pero luego sí, de la preparación y de hecho, antes de recibir la unción del Espíritu Santo, estaban ahí unidos y unánimes en oración. Y por eso yo creo que es importante para nosotros recibir la capacitación que ellos recibieron del Señor.
y en especial ahora del Evangelio de San Juan. Entonces, hay un hilo que conecta todos los capítulos de 14 a 17, de hecho, en cuanto a ese tema, y es la oración. Todos estos capítulos se conectan por el tema de la oración. Y en Juan capítulo 14, ahí el Señor habla del lugar de la oración. Habla de la casa del Padre. Y empieza diciendo, no se turben vuestros corazones. Creen en Dios, también creen en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y entonces el enfoque es que el Señor está abriendo el camino para estar en ese lugar, la casa del Padre. Y como sabemos por el templo y el tabernáculo, había una cortina que estaba impidiendo llegar al lugar santísimo, y esa cortina representaba el pecado que separaba al hombre de la presencia de Dios. Pero ¿cómo es que Cristo nos preparó un lugar para estar con Él en la casa del Padre? Fue mediante la cruz. No había un camino hasta que el Señor murió. Y de ahí abrió un camino nuevo y vivo para estar en las moradas de la casa del Padre, la casa de oración. Y tenemos acceso hoy en día a estas moradas mediante la oración. Entonces, capítulo 14 es tremendo. De ahí a Juan 15, ya habla de la postura de la oración. Y en capítulo 15, el Señor nos pinta un cuadro del viñedo y habla de la vid. Y dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Los judíos habían escuchado, eso fue una ilustración común que ellos habían encontrado en los textos del Antiguo Testamento. Es decir, que ahí se hablaba de Israel como la vid, pero Israel no produjo los frutos de justicia. Y ahora entonces cambia la escena y es Cristo quien es la vid y nosotros las ramas. Y es el Padre quien trabaja, quien está labrando para asegurar que haya fruto. Y ese es el propósito de ese cambio. Cristo siendo la vid y nosotros las ramas para dar fruto. Fruto de justicia. Yo decidí estudiar un poco sobre los viñedos. Yo sé en Chile que ustedes a lo mejor hasta tienen la posibilidad de visitar los viñedos. Y cuando estaba viendo un poco de cómo se hace la cosa, encontré que lo que es el tronco o la cepa de la vid es clave, es el secreto de la productividad. Porque la cepa tiene que ser resistente y poder adaptarse a los cambios climáticos, pero también resistente a las plagas que pueden surgir de la tierra. Entonces, eso es como la escena que podemos ver, que en Cristo, el cambio de Israel a Cristo como la vid, en Cristo ya tenemos la cepa, vamos a decir, la vid resistente al mundo, al pecado, a la corrupción. Él es la raíz de Isaí. Y dice en Hebreos, por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Entonces, por eso, su vida en nosotros nos hace también fuertes para resistir, porque ya estamos conectados a la vid, a Cristo, quien es la cepa divina. Es importante entender que lo que aquí se está hablando es de una transferencia de vida, como ya decía, ¿no? Dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia,
y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes, que yo, que participemos de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Aquí está la promesa que por la vida de Cristo en nosotros, podemos nosotros participar de esa vida fuerte, resistente a la corrupción, a las tentaciones que nos llegan. Pero no solamente es resistir, como ya había dicho, es resistir con un propósito, dar frutos. Y aquí el Señor habla de varias cosas, y eso vemos también en la realidad de los viñedos, ¿no? La necesidad de podar las ramas que están dando fruto para que puedan dar más fruto, de cortar las ramas que no están dando fruto, pero también hay una parte, y es injertar, en donde cortan las ramas que no dan fruto, también injertan nuevas ramas potenciales para seguir aumentando la producción del fruto del viñedo y de la vid. Entonces, en la ciencia, hay algunos puntos que yo creo que nos podrían ayudar en cuanto a entender lo que el Señor nos quiere enseñar. Y se trata sobre todo de la unión. Para tener una buena producción de fruto, la unión entre las ramas y la vid es el enfoque, es la clave. Y cuando hay una buena conexión, ahí las células de lo que se llaman xilema y floema transportan la nutrición y el agua, pero la unión es clave. Y hay células de lo que se llama cambión del corcho, que son como la parte interior del corcho, y ahí cuando injertan, por ejemplo, una rama potencial, si se hace la conexión correcta y buena, entonces crea una unión sana y productiva. Y al final hay las células del callo, de la cepa y de la rama que forman como una capa exterior sólida para asegurar esa unión y para que sea resistente, como un puente fuerte. Entonces, estos puntos como me ayudaron un poco en cuanto a lo que el Señor explica cuando habla de permanecer, que es el tema principal aquí que Él menciona. Y entonces vemos en estos versículos la importancia de una conexión buena. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer de la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Entonces, aquí estamos viendo la importancia de esa conexión, de esa unión. Y que la parte interior se tiene que alinear bien con la parte interior de la cepa. Es decir, que nuestra vida interior se tiene que alinear con la vida interior de Cristo. Y eso se hace por la intimidad en oración. Hay algo aquí que me impactó mucho, en especial pensando en ese tiempo difícil que hemos pasado de COVID. ¿Saben? Hacen ese trabajo de injertar, no en la primavera, ni en el verano, sino en el invierno. Eso es lo interesante. Cuando la cepa ya no es activa, es decir, que está casi dormida, es cuando hacen ese tiempo de injertar y esa obra de injertar. Y entonces yo pensando, wow, muchos pastores, yo no sé en Chile, pero aquí en Canadá también, yo lo vi en México, están luchando, están sufriendo porque por COVID no han podido hacer todas las actividades que antes hacían. No han visto tanto fruto, no han visto tanto crecimiento y están muchos pastores deprimidos por no ver mucho crecimiento, por no ver mucha actividad. Pero yo me pregunto, a lo mejor Dios nos ha permitido estar en ese tiempo de COVID
para hacer una obra de conexión bien íntima con Él. Es decir, que es una oportunidad de asegurar que estemos alineados con Él completamente y no tan activos que estemos olvidando de esa conexión, de esa unión con Él. Entonces, para mí eso ha sido un motivo para poder cambiar mi perspectiva de ese tiempo en el cual estamos. En estos versículos en Juan 15, vemos la repetición de esa palabra permanecer 10 veces. En el griego es la palabra meno, que significa permanecer, quedarse. Y aquí, como dije, enfatiza la importancia de la alineación espiritual mediante la palabra en oración. Mira lo que dice el Señor aquí. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Es decir, que nuestro fruto vendrá de esa transferencia de vida. ¿Pero cómo? Estando en oración, recibiendo la palabra del Señor, escuchando y obedeciendo su palabra. De ahí viene el fruto. Y creo que el Señor nos está llevando a ese punto básico de la producción y de la cosecha que yo creo que Él tiene preparada para nosotros en poco tiempo. Pero nuestra participación, nuestra postura en oración, recibiendo la palabra, es importante para que podamos participar en esa vida abundante que Él quiere derramar en nosotros y a través de nosotros a otros. Entonces, aquí tenemos la promesa. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Aquí hay algo poderoso. La palabra en el griego que expresa o que se traduce como se les concederá es ginomai, que significa llegará a ser. Y aquí está haciendo una conexión, esa palabra, en realidad, con lo que vemos en Génesis 1, cuando Dios habló y fue. Es decir, que llegó a existir. Dios habló y llegó a existir. Eso fue la vieja creación. Ahora estamos en la nueva creación. Y dice la palabra, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Entonces, por nuestra conexión con el Señor, como ustedes ven en ese cuadro como un ejemplo, si estamos bien alineados, la nueva creación empieza a fluir. Y lo que oramos, porque estamos orando su palabra, su pasión, sus deseos, llegará a ser. Y eso me motiva tremendamente en cuanto a lo que yo creo que viene. Quiero hablar un poco del legado que yo he recibido de mis padres. Aquí, bueno, yo un poco más joven, pero una foto que tomamos de la familia antes de que fallecieran mis padres. Pero hay una historia tremenda aquí, porque el legado que recibimos de ellos no fue como dinero de la venta de una casa o algo así. Fue un legado de su fidelidad en cuanto a escuchar la voz de Dios y obedecer la voz de Dios, de mantenerse conectados. La historia es así, que mi padre, cuando llegó a conocer al Señor, un día en la oración, y todavía era ejecutivo en una empresa grande de los seguros, una compañía de seguros en Canadá. Y durante ese tiempo de oración en la palabra, él escuchó una voz interior diciendo, Norman, que es su nombre, Norman, yo quiero que tú lleves a tu familia, a tu esposa a Australia, que vende la casa y que regales el dinero de la casa a un hombre que yo te voy a indicar, porque yo tengo un plan para ti. Ustedes como familia van a ir a Australia para alcanzar a los aborígenes. Entonces él recibió la palabra, pero con temor y temblor, porque él dijo al Señor, Señor, ¿cómo voy a decir eso a mi esposa
ella es una creyente nueva, no está al mismo nivel de fe todavía, no sé si va a recibir eso y a lo mejor se va a divorciar de mí. Entonces, Señor, tú tienes que decir eso a ella. Y resulta ser que un día lavando los platos y orando en la casa, el Señor habla a mi mamá y para ella fue como una voz audible, pero obviamente, bueno, quién sabe, una voz interior muy fuerte o hasta audible. Pero dije a mi mamá, Marilyn, tienes que acompañar a tu esposo, a Norman, con los niños, ir a Australia, en donde ustedes van a alcanzar a los aborígenes. Cuando mi padre regresó a casa aquel día, mi madre estaba ahí esperando a él con esta noticia. Casi se desmaya ahí en la puerta. Pero eso no fue todo. Un día caminando por las calles de Vancouver, en donde él vivía y trabajaba, el Señor le dijo, ahí está el hombre a quien tienes que regalar ese dinero. Él se acercó al hombre y entonces fue a la oficina del hombre y preguntó al hombre, ¿quién es usted? Y el hombre dijo, yo soy presidente de la organización misionera OMF, tenemos misiones en China. Y de ahí mi padre sacó la chequera y escribió un cheque de la venta, del dinero de la venta de la casa que ya había vendido. Y fue exactamente hasta el centavo lo que la misión necesitaba en cuanto a su presupuesto para aquel año. Y así lo expresó el presidente de OMF. Entonces, de ahí fuimos a Australia. Y nos encontramos con un par de misioneros, Lloyd y Olive Penrice, que estaban ahí alcanzando los aborígenes, pero solamente habían alcanzado a 3. Y estaban orando para que Dios enviara a otras personas de otras naciones. Y llegamos a Australia, conocimos a ellos. Y de ahí mis padres encontraron un trabajo para administrar un hospital de aborígenes. Mi padre administrando, mi madre era la jefa de las enfermeras. Y en ese tiempo ahí Dios empezó a obrar. Y mis padres organizaban campañas de alcance. Y en eso llegaron 2 hombres aborígenes. Y ahí mismo Dios capacitó a ellos, levantó a ellos para ser evangelistas. Y que a través de ellos, Dios hizo un avivamiento muy grande en toda esa zona de Australia. Y uno de ellos, ustedes pueden ver abajo, se llama Ronnie Williams, llegó a ser un pastor y evangelista luego muy conocido de la Alianza, como parte de la Alianza Cristiana y Misionera en Australia. Y el otro que ustedes ven ahí, Miguel, de hecho había sido brujo, convirtió al Señor y de hecho fue a través de él que yo conocí al Señor. Entonces, ahí está el fruto de mis padres escuchando y obedeciendo al Señor. Entonces el Señor tiene un plan para nosotros y es que nosotros podamos producir fruto y fruto que perdure. Dice en Juan 15:16, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Aquí quiero enfatizar algo. No es que nosotros escogimos al Señor, ni escogimos ser misioneros. Es el Señor quien toma la iniciativa y Él escogió a nosotros, a cada uno, para participar en su misión y para que demos fruto y fruto que perdure. Y eso ha sido para mí clave en cuanto al llamado misionero. Vemos el Señor aquí recordando, o a través del pasaje podemos recordar el momento de la comisión de parte de lo que escribió Juan. Aquí, contando ese momento, dice, el Señor decía, la paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Aquí tenemos ya el inicio de la nueva creación. Ustedes se acuerdan cuando el Señor sopló sobre Adán y le dio vida.
aquí estamos viendo ya el inicio de la nueva creación. El Señor soplando sobre sus discípulos, soplando sobre nosotros la vida de la nueva creación en el Espíritu Santo. Pero tenemos con ese soplo de vida también la comisión, la invitación y hasta yo digo el mandamiento de llevar esa nueva creación a otros. ¿Y cómo va a llegar? ¿Cómo es que este soplo va a llegar a otros? Solamente a través de nosotros compartiendo el mensaje del perdón que hay en Cristo. El Señor aquí dice que si no lo hacemos, no serán perdonados. Es decir, que la salvación de ellos depende de nuestra participación. Y aquí, en estos versículos, yo encontré lo que me dio las fuerzas para seguir adelante. Primero, dejando mi carrera, como mencionamos, para ir a México, que aquí no hay una foto de México, pero en México 1 de 13 no han escuchado del Señor. Pero después fuimos a Cuba y estuvimos 15 años, y en Cuba 1 de 43 no han escuchado del Señor, de ese perdón. Pero lo interesante, mientras en Cuba yo conocí también algunos árabes. Y aquí vemos a Ahmed con su amigo que eran universitarios estudiando la medicina en Cuba. Hay miles y miles de árabes estudiando en Cuba. Y cuando yo le hablé de un Padre amoroso, un Padre que perdona, mediante la provisión en Jesucristo, para ellos Isa, se aguaron los ojos de Ahmed, porque él no sabía de un Dios perdonador, un Dios Padre. Y el perdón de cada uno que todavía no ha escuchado del Señor depende de nosotros. Tenemos que llevar este mensaje. Entonces, hay una inversión. Sí, tenemos que dejar las comodidades. Tenemos que dejar a lo mejor las metas que podríamos tener personales para invertir en el reino. Pero al final, nuestra postura en el Señor, de permanecer en Él, de recibir su palabra en oración y obedecer su palabra, va a rendir fruto. Como pasó en mis padres, como ha pasado en nuestra vida, hemos visto el fruto. Y este es el fruto que perdure. Va a estar con nosotros para siempre. Las cosas materiales no. Vamos a salir un día de este mundo y no podemos llevarlas. Pero la inversión que hacemos para el reino, los tesoros que atesoramos en el cielo, sí se van a quedar para siempre. Entonces quiero animarles hoy. Ese es un momento para alinearse con el Señor. Ese tiempo de COVID, de estar en oración, de estar alineados espiritualmente, íntimamente con el Señor, para recibir su palabra, para escuchar su voz, para obedecer, porque de eso depende el fruto que viene. Fruto de cada uno, fruto de la iglesia local, fruto en las misiones. Entonces yo me siento animado poder estar al lado de ustedes y orar juntos, motivarse juntos en ese llamado de alinearnos con el Señor para que su vida y este mensaje y esta transformación pueda fluir de nuestras vidas a muchos en el mundo. Entonces, oremos.